La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Dejó dicho Don Quijote, cuyo autor, Miguel de Cervantes, padeció el destierro de la cárcel. Lamentablemente, hoy en día miles de ciudadanos nicaragüenses, entre ellos periodistas, viven sin la libertad de volver a sus países porque los despojaron de su nacionalidad. Marcos Medina es uno de los comunicadores que recientemente el régimen de Daniel Ortega desterró cuando pretendía ingresar al país junto a su familia desde los Estados Unidos. Entre lágrimas e impotencia, el joven periodista dijo que iniciaría su vida de cero desde los Estados Unidos, país que alberga a una gran cantidad de periodistas desterrados y exiliados de Latinoamérica. Mi destierro ocurrió el pasado 24 de julio del 2023, cuando yo me encontraba en un viaje junto con mi familia acá en Estados Unidos. Las autoridades de Migración y Extranjería notificaron a la aerolínea que no se me estaba permitido mi ingreso o mi retorno a mi patria, a mi Nicaragua, donde yo tenía mi trabajo formal en Radio Corporación y donde tenía también mis bienes y mi hogar. Desde ese momento todo ha sido un desafío. Nos encontramos en completa indefensión en un país extranjero donde no tenemos un estatus que nos permita trabajar legalmente en Estados Unidos. Esto sin duda ha puesto en aprietos nuestras finanzas y agradecemos en este momento la solidaridad que hemos tenido de algunas personas, de algunos conocidos e incluso de la misma familia que han estado con nosotros en estos momentos de dificultad. Esperamos que las autoridades norteamericanas agilicen nuestro proceso. Ya estamos en la gestión de nuestro asilo político. Hemos presentado las evidencias que corresponden y solicitamos pues que las autoridades tomen en consideración estas acciones que ha tomado el régimen de Daniel Ortega contra el periodismo independiente y también contra mi familia, que no tenía culpa de mi trabajo ni tampoco tiene culpa de ser víctimas de este sistema represivo que se ha instalado en Nicaragua. Desde mi profesión yo continúo realizando periodismo en la medida de mis posibilidades. He abierto en mi plataforma Fuentes Confiables un espacio de entrevistas con actores sociales, políticos y económicos. Esto indica de que mi compromiso con los medios de comunicación, con el periodismo independiente, con el periodismo libre, continúa firme y lo seguiré haciendo porque es lo que yo sé hacer, es en lo que yo me especialicé en los últimos 10 años y voy a seguirlo haciendo. Voy a continuar también yendo de la mano con la denuncia de violaciones a los derechos humanos que viven los ciudadanos nicaragüenses allá en nuestra amada patria. Así que esto ha sido un nuevo comienzo. Confiamos en Dios que esto vaya caminando de forma muy productiva, de forma muy acelerada por el bien de mi familia, y agradezco también la solidaridad del gremio, la solidaridad de los colegas y la cercanía que han tenido en este momento de dificultad luego pues de conocerse mi destierro. Yo animo mucho en este Día Internacional del Periodista a todos los colegas a que estas circunstancias no nos limiten, no nos dobleguen, ni tampoco nos alejen de continuar haciendo un buen periodismo. Nosotros tenemos la capacidad de resiliencia, nosotros tenemos las alianzas y tenemos también el periodismo colaborativo, que han sido piezas fundamentales para continuar nosotros defendiendo la libertad de prensa y expresión en medio del destierro, del desplazamiento forzado y del exilio. Y ese es mi compromiso ante la audiencia que tenía en Radio Corporación, ante la audiencia que tengo en las redes sociales y ante la audiencia también que tiene mi plataforma fuentesconfiables.com. Muchísimas gracias y un saludo, un abrazo a todo el periodismo valiente que continúa firme y dignos en este camino de la comunicación. En Nicaragua, la libertad de prensa sufre una permanente agresión por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el 2018, año en que estalló la rebelión cívica contra el sistema dictatorial de Ortega y Murillo, varios medios de comunicación fueron confiscados, quemados y saqueados. Algunos propietarios incluso fueron a parar hasta la cárcel, el exilio y el destierro, y en el peor de los casos, asesinados en pleno ejercicio de su profesión, como Ángel Gaona.
Datos del PECIN revelan que en la actualidad hay más de 217 periodistas exiliados, 65 de ellos en Costa Rica, entre los que destacan Aníbal Toruño, Carlos Fernando Chamorro, Lucía Pineda Guao, Jennifer Ortiz, Héctor Rosales, Álvaro Navarro, entre otros. Desde nuestra sala de redacción empuñamos la lucha por la libertad de expresión y la difusión de la información objetiva y veraz, que son los principios básicos del periodismo. Los medios de comunicación cumplen con un rol crucial en la transmisión y divulgación del contenido para que los nicaragüenses se mantengan informados. En el marco del Día Internacional del Periodista, reconocemos desde nuestro medio de comunicación a la enorme labor de hombres y mujeres que dentro y fuera del país continúan trabajando y aunque lejos de una profesión que ofrezca comodidad, ofrece la dignidad, la ética, el honor y el orgullo de servir a nuestra nación. Y lamentablemente, este modelo represor de Daniel Ortega en Nicaragua se replica en países como Guatemala y El Salvador, quienes atraviesan una de sus peores crisis de gobernabilidad democrática, y es su población la que se ve más afectada por prácticas autoritarias que se traducen en la falta de acceso a oportunidades y una vida digna, además de derechos fundamentales como la participación política, el acceso a la información y a la libertad de expresión, que se han visto profundamente vulnerados de manera acelerada. La manifestación más reciente de esta crisis es una ola autoritaria que criminaliza, ataca y persigue a operadores de justicia independientes, defensores de derechos humanos y a la prensa cuyas voces han sido críticas al poder. La detención del periodista José Rubén Zamora, director del Periódico de Guatemala, es el hecho más reciente y uno de los más graves en la lista de agresiones a la prensa ocurridos en la región. Zamora y el periódico representan el periodismo más crítico de Guatemala. Han revelado corrupción y abusos de poder. En el caso de mi papá, por ejemplo, creo que ahí es donde está también la esperanza, que si un gobierno decente llega al poder y retoma el sistema y limpia el sistema judicial y hace que verdaderamente funcione como debe ser y que haya jueces imparciales que están enfocados en las leyes y en hacer justicia. En ese caso, mi papá estaría automáticamente en libertad, porque cualquier juez imparcial al que le llegue ese caso en una apelación y revise todas las pruebas, va a darse cuenta que el caso fue fabricado y que existen todas las pruebas y documentación para votar todos los delitos del Arévalo dijo hoy que con él se pone fin a la persecución política. Tu papá es un perseguido político por desnudar la corrupción de los poderes fácticos y los poderes establecidos allá en Guatemala. Esta es una señal que los anima como familia, porque también he estado leyendo que el papá de Arévalo, que fue presidente, también él permitió una libertad de expresión irrestricta, total, allá en Guatemala. O sea que él sabe de lo que acusan a tu papá y sabe perfectamente que es un espacio que ha sido defendido hasta por su propia familia. ¿Ustedes tienen esperanza con eso? Así es. Como te decía, él es uno de dos candidatos que durante el proceso electoral hablaron abiertamente de la persecución política, de los ataques a la libertad de prensa, y que dentro de su administración le pondrían fin a esa persecución.
Los ataques a la prensa independiente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua son acciones de estados autoritarios que no cumplen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como garantizar la independencia judicial y respetar el derecho a la libertad de prensa. La situación también es precaria en Honduras. Durante la década del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, la prensa independiente fue perseguida y varios reporteros fueron asesinados, mientras que en Ecuador la situación es cada vez más compleja y trágica. Tras el asesinato atroz del periodista y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, un hecho que marcó al país y se hizo sentir en la recién jornada electoral, con el voto de los ecuatorianos indignados que buscan justicia y una solución inmediata al tema de la delincuencia. Los niveles de asedio que sufre el periodismo centroamericano son ya similares a la persecución que ocurrió en los periodos de conflictos armados internos, situación que motivó a más de 25 periodistas de 5 medios convocados a crear un manual de consulta gratuita que busca servir de insumo para la construcción de procesos de prevención y seguridad integral de los periodistas y equipos bajo amenazas de gobiernos autoritarios. El crimen organizado, la persecución de autoridades o incluso la criminalización judicial. La redacción regional está convencida de que hacer periodismo en Centroamérica para vigilar los abusos de poder es más necesario que nunca, y por eso diseñaron esa guía con herramientas prácticas para que los periodistas protejan su seguridad física, jurídica, emocional y digital. El asesinato del candidato a la presidencia en Ecuador es una llamada de atención a la situación que vive América Latina de violencia, y especialmente en aquellos países donde esa violencia está más entronizada, incluso desde el poder. Ahí ha habido ahora un asesinato a un periodista candidato, un valiente comunicador social que enfrentó como profesionalmente las bandas criminales, la lucha contra las drogas, la cuestión del narcotráfico. Pero en la región, aquí en Centroamérica, tenemos también situaciones espeluznantes. En Nicaragua, la represión a los periodistas, la represión a los opositores, la persecución a los opositores, la expulsión de ciudadanos de ese país, la desnacionalización, quitarles la nacionalidad a ciudadanos forma parte de un ejercicio de muerte institucional. Lo más reciente que vive la prensa independiente de Nicaragua son las acusaciones del jefe del ejército, quien tildó de mercenarios y vividores a los periodistas independientes en el exilio. Estos vividores y mercenarios de la comunicación que a diario nos atacan son asalariados de intereses extranjeros, y todo lo que hacen no es en beneficio de la patria. Todo lo que hacen es para venderla, mancillarla y destruirla, como lo han hecho las lácaras de la patria a lo largo de la historia. A estos vividores y mercenarios les decimos: con la patria, con la sangre de nuestros caídos, con el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, con nuestros lisiados, con nuestros hermanos retirados y desmovilizados del servicio militar patriótico, y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, no se juega. La historia se encargará de situarlos junto a los traidores y extranjeros que acusaban al general Sandino de bandolero y lo asesinaron. Sepan que en el país se conoce cómo lo financiaban y lo siguen financiando para cumplirle como eficientes mercenarios a quienes les pagan. En vez de sus calumnias y mentiras, mejor infórmenle con claridad a nuestro pueblo sobre los millones de dólares recibidos para desestabilizar el país, y cuánto de esos millones los usaron para ese fin
¿Y cuánto de esos millones se dejaron para ustedes? El Día Internacional del Periodista se celebra cada 8 de septiembre en homenaje al periodista Julius Fučík, quien fue ejecutado en Berlín en 1943 por los nazis. Su reportaje Al pie de la horca, que se publicó en 1945, trascendió fronteras y se tradujo en más de 80 idiomas. A su vez, Fučík recibió a título póstumo el Premio Internacional de la Paz en 1950. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Lamentablemente, la historia de Fučík se sigue repitiendo hoy en día. Solo en el 2020, un total de 36 periodistas fueron asesinados. Esto es La Verdad Detrás de la Nota con Iris Castillo.